Lo cierto es que cada año viene más gente. Hoy en concreto, bajo el agua estábamos 30 buceadores y luego aparte estaban más de 30 personas fuera haciendo snorkel. Y como despliegue es un despliegue muy amplio, entonces aquí se trata de coordinar, de no hacer más impacto del que tú estás intentando pues, retirar, ¿no? O sea, los objetivos son dos. O sea, uno de ellos es directamente quitar porquería. A veces quitas cosas que tienen mucho impacto, ¿no? Pues plásticos que afectan a la fauna, cartuchos, plomo, baterías de coches. Entonces esto es interesante quitarlo por el efecto que hace directo. Y luego aparte pues está el efecto de difusión, que haya gente que pueda pasar y lo vea. Ahora cada vez hay una clara conciencia ecológica de intentar preservar lo que tenemos, que sigue muy vivo. Basta meterse un momentito bajo el agua para ver la infinidad de vida que hay. El Mediterráneo es una joya que hay que preservar.